Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Lo voy a leer y ustedes me siguen, por favor, con su vista. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer fue parte de un grupo que se opuso a Hitler y a los nazis en la Alemania de los años 1940, y lo llevaron preso por oponerse a Hitler y a los nazis y lo metieron en prisión. Y en prisión escribió varias cartas, tratados, libros, y algunas cosas que se rescataron fueron sus diarios, lo que él escribía de cómo estaba cada día. Y un día en particular escribió las siguientes palabras: insatisfacción, tensión, impaciencia, enfermo, profundamente solo. Así se sentía ese día en esa prisión este pastor. En su corazón sentía que no podía más con la presión y con el sufrimiento. Después de estas palabras, escribió algo así como: ya siento que no tengo vida. ¿Cómo enfrentas tú cuando sientes insatisfacción, tensión, impaciencia, enfermo, profundamente solo? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu refugio cuando las presiones se acumulan en tu vida? Cuando tienes decisiones importantes que tomar, cuando te sientes abrumado por el ritmo de vida que llevas, cuando estás desbordado, cuando la vida te está pasando por encima como una aplanadora, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, ¿qué hizo este pastor en la prisión? Es interesante porque en la misma página que escribió estas palabras: insatisfacción, tensión, impaciencia, enfermo, profundamente solo, abajo al final escribió la siguiente frase: perseverando en oración, perseverando en oración. Una respuesta apropiada a todo lo que nos sucede en esta vida es orar, clamar a Dios, suplicar al Señor, refugiarnos en Él, pedir a Él para todas nuestras necesidades. Y Jesús hizo exactamente eso durante todo su ministerio. Clamó al Señor, rogó al Señor, suplicó al Señor. Lo hacía tanto, en tantos momentos, tantas veces, incluso se apartaba a lugares solitarios cuando las multitudes lo estaban siguiendo. Era tan común esto en la vida de Jesús que sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar.
Y en este pasaje tenemos la enseñanza de Jesús sobre la oración. Este sermón se titula Jesús nos enseña a orar y lo voy a dividir en 4 partes. En primer lugar, Jesús nos enseña a orar con su ejemplo. En segundo lugar, Jesús nos enseña a orar con una oración modelo. En tercer lugar, Jesús nos enseña a orar con perseverancia. Y se los adelanto, esa es una de las claves de la oración, la perseverancia. Y en último lugar, Jesús nos enseña a orar con confianza. Entonces veamos en primer lugar cómo Jesús nos enseña a orar con su ejemplo. Versículo 1, Lucas 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. En todo el Evangelio de Lucas se menciona la oración 21 veces. Es el evangelio que más menciona la oración. Y es interesante porque Lucas no solo escribe el evangelio de Lucas, sino que también escribió después los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos, Lucas menciona la oración 25 veces. Entonces, entre Lucas y Hechos, podemos entender que la oración es algo importante. Fue algo importante en el ministerio de Jesús y los apóstoles y es algo muy importante en la iglesia, en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano como tú y como yo. Jesús se apartaba continuamente para tener tiempos a solas de oración con su Padre. Jesús oró en momentos estratégicos de su ministerio, pero era común que lo tuvieran que buscar para que atendiera a la gente. ¿Y por qué lo tenían que buscar? Porque estaba apartado, solo, orando, en lugares desiertos, en lugares aislados. Él se apartaba para tener comunión con su Padre Celestial. Y aquí Lucas nos dice que esta era una de esas ocasiones. Jesús estaba orando y al orar, él mismo era ejemplo para sus discípulos. Y ellos empezaron a conectar los puntos. Jesús es poderoso, su enseñanza es autoritativa, su ministerio es eficaz y se aparta para orar. Entonces empezaron a juntar, a unir los puntos. Su vida de oración sostiene su ministerio, su vida de oración sostiene su enseñanza, su vida de oración sostiene lo que él hace en el día a día. Su dependencia de Dios es lo que fundamenta su vida y por eso ellos dijeron, Jesús, enséñanos a orar, porque nosotros vemos cómo conecta tu vida de oración con tu vida del día a día. Además, Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar y ellos estaban diciéndole a Jesús, como Juan el Bautista también lo hizo, enséñanos tú a orar. Queremos aprender de ti. Y es interesante que en los evangelios ninguna vez leemos que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar sermones poderosos. En ningún lugar los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Pero sí le dijeron, enséñanos a orar. Eso sí. Y R.C. Sproul comenta sobre esto. Él dice lo siguiente, él dice que estos hombres entendieron que había un vínculo entre el impresionante poder que Jesús manifestaba y su intensa vida de oración. Los discípulos estaban familiarizados con la costumbre de Jesús de retirarse de vez en cuando a orar a lugares solitarios y pasar largos ratos con su Padre. En sus mentes establecieron una conexión entre la intimidad de la vida de oración de Jesús y el poder de su ministerio. Jesús estaba ocupado, mis hermanos. A Jesús lo buscaban multitudes. Él era el que podía sanar a la gente con solo tocarlas o incluso con solo dar la orden para que se sanara. Miles y miles de personas buscaban a Jesús, pero él decidía apartarse para orar, apartarse para clamar al Señor, apartarse para rogar al Señor, para rogar a su Padre. Y aquí, mis hermanos, yo quiero que apliquemos esto de dos maneras. La primera manera, la primera aplicación para nosotros es que la oración se aprende. La oración se aprende.
Recientemente en un estudio le pidieron a alguien que orara y él dijo, no, no me pidan a mí porque yo no sé cómo orar. No te sientas avergonzado si ese es tu caso. ¿Sí? No pasa nada. La oración es algo que se aprende. Los que creen en Jesús aprenden a orar, aprenden a hablar a Dios. ¿Sí? Esto es algo que se aprende con el paso del tiempo. Si no puedes orar, si no sabes cómo orar, si no encuentras palabras para orar, estás en buena compañía. Los discípulos tampoco sabían y le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos por favor. Y entonces, ¿dónde aprendemos a orar? Pues el mejor ejemplo de oración es Jesús, ¿no? Vea los evangelios, lee los evangelios y marca las veces que Jesús está orando. Y pregúntate, ¿cómo oraba Jesús? ¿Por qué cosas pedía Jesús? Entonces, mira a Jesús como ejemplo de oración. Por ejemplo, te doy un caso para hacer un ejercicio práctico en casa. Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Léela y escribe en una libreta aparte o subraya ahí en tu Biblia por qué cosas pedía Jesús. Y usa esas peticiones de Jesús como un ejemplo para tus propias peticiones. Y esto me lleva a la segunda aplicación. La primera aplicación es que la oración se aprende. Y la siguiente aplicación es que aprendemos viendo a otros orar. Entonces, ¿qué les parece? Apliquemos esto. Juntémonos para orar y aprendamos de cristianos maduros cómo orar. Hay cristianos maduros que son, podemos llamarlos guerreros de oración. Están orando al Señor, intercediendo al Señor, clamando al Señor. Tienen callos en sus rodillas de tanto que están de rodillas delante del Señor. Sí. Ha habido cristianos en la historia de la iglesia que les han llamado como apodo rodillas de camello. Tanto tiempo que pasaban clamando al Señor, clamando al Señor, clamando al Señor. ¿Quieres aprender cómo orar? Busca a una persona, un creyente maduro, que lleve años teniendo una vida de oración, que pueda caminar contigo para enseñarte a orar. Eso hicieron los discípulos. Ellos fueron con Jesús porque lo miraban orando y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Entonces vimos en primer lugar que Jesús nos enseña a orar con su ejemplo. Ahora veamos en segundo lugar que Jesús nos enseña a orar con una oración modelo, con una oración modelo. Miren el versículo 2 al 4 conmigo, por favor. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Esta es una versión resumida de lo que conocemos como el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6. Y esta es la oración más importante de la historia de la iglesia. ¿Sí? Se ha repetido a lo largo de los 2000 años desde que Cristo la enseñó. Es bueno que nosotros la aprendamos de memoria. Es bueno que nosotros la enseñemos a nuestros hijos para que nuestros hijos se la aprendan de memoria. Es bueno que nosotros la tengamos presente. Esta oración no es para que la repitamos sin pensar en las palabras. La verdad, ese no es el punto de la oración. En Mateo 6, antes de que Jesús enseñe el Padre Nuestro, dice que los gentiles piensan que por su repetición y su palabrería serán escuchados. O sea, entre más repito yo algo, más seguro es que Dios me escuche. Y Jesús dice, no hagan eso. El punto no es repetir por repetir o repetir como un lorito, sin estar consciente de las palabras. El punto de esta oración, que se conoce como el Padre Nuestro, es que moldee nuestras oraciones o que sea un modelo para nuestras oraciones, como un ejemplo de las prioridades que nosotros debemos tener en nuestras oraciones. ¿Por qué cosas pedimos nosotros? Bueno, Jesús dice, les voy a dar estas peticiones que deben ser las prioridades de sus peticiones.
Ustedes deben estar constantemente orando por esto y básicamente cambiar de prioridades para tener las prioridades de Dios en nuestras oraciones. Y lo primero interesante de notar en esta oración es que Jesús nos dice que lleguemos a Dios como nuestro ¿qué, mis hermanos? Como nuestro Padre. Jesús dice, cuando oren, digan Padre. Esto era radical y revolucionario en el tiempo de Jesús. Escucha lo que dice James Edwards, un comentarista de la Biblia. Él explica que esta forma directa, sin adornos, incluso atrevida, de dirigirse a Dios como Padre es exclusiva de Jesús. Los judíos normalmente no se referían a Dios de una manera directa con la palabra Padre. En el Antiguo Testamento Dios es reconocido como Padre, pero rara vez los judíos se dirigen a Dios como Padre. Y cuando lo hacen, dice este comentarista, suele ser solo como Padre de la nación, no Padre del individuo. Algo así como, sí, Dios es Padre, pero yo no le digo Padre. Sí, Dios es Padre, pero yo me refiero a Dios Padre solo en el contexto de hablar de la nación de Israel. Ese acceso directo, cercano, atrevido, yo no lo tengo con Dios. Muchas personas piensan en Dios así. Es tan alejado que yo no puedo referirme a Él con esas palabras de tanta confianza. Es muy grande. Está muy lejos de mí. Pero Jesús revolucionó todo, radicalmente. Él, todo su ministerio se refirió a Dios como Padre. En sus oraciones, él hablaba a su Padre. Él le decía Padre constantemente. Solo hay una vez que le llama Dios, cuando estaba en la cruz y está citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la única vez que Jesús se refiere a Dios como Dios y no como Padre. Entonces Jesús está modelando que él y sus seguidores tienen acceso al Dios Rey del universo con toda confianza, como un hijo con un padre. Jesús, podemos decir, transfirió este privilegio a sus discípulos, que podemos acercarnos con confianza y llamarle Padre. Y de esto hablará al final de este pasaje en la parábola de los padres que si sus hijos le pide pan, no le dan una serpiente, etc. Pero eso vamos a verlo en un momento. Ahora, aquí encontramos las peticiones que deben moldear nuestra oración. ¿Qué peticiones deben moldear nuestras oraciones? Hay 2 peticiones respecto a Dios y hay 3 peticiones respecto a nosotros y nuestras necesidades. Miren conmigo de nuevo el versículo 2. Y Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y este orden de prioridades es importante, y aquí Jesús nos empieza a enseñar cuáles deben ser nuestras prioridades en nuestra oración. Generalmente, ¿cómo empiezan nuestras oraciones? ¿O cómo son nuestras oraciones? ¿O la mayoría de nuestras oraciones? Centradas en nosotros mismos, ¿cierto? Dios dame, Dios ayúdame, Dios mira que necesito esto. Pero Jesús nos dice, nuestras oraciones deben tener otra prioridad. Dios, su nombre, su gloria y su reino. La oración no es como los niños en Navidad que llegan con una lista de deseos, ¿no? Cúmpleme Dios estos. Sí. La oración es tener comunión con el Rey del universo porque lo amamos, nos deleitamos en Él, nos gozamos en su presencia y queremos que Él sea honrado y glorificado sobre todo.
Así que Él es central en nuestros pensamientos y anhelos y en nuestras oraciones también. Un pastor, Ken Hooks, dice que la primera parte de la oración, las primeras dos peticiones, santificado sea tu nombre y venga tu reino, nos enseñan que debemos perdernos de vista a nosotros y buscar la gloria de Dios. No es primero yo y mis necesidades, sino primero Dios y su gloria. Primero Dios y su gloria. ¿Qué pedimos cuando decimos santificado sea tu nombre? Esa es la primera petición que Jesús nos enseña a hacer. Pedimos que Dios sea reconocido como merece por encima de todo. Pedimos que Dios reciba el honor y la gloria que merece. Pedimos que Él actúe para que su nombre, su reputación, su persona no sean tratadas como que si no importaran, sino que sean tratadas como lo más importante. Pedimos que Él obre en nuestros corazones para que reconozcamos que Él merece que lo honremos, lo adoremos, lo amemos, lo obedezcamos con todo el corazón. Dice James Montgomery Boyce, un pastor y escritor, dice, si tuviera que parafrasear esta primera petición, creo que diría, Padre, mi primer deseo es que en todo tengas preeminencia. Ese es mi primer deseo. Mi primer deseo es que tú seas primero en todo, en mi corazón, en el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mi iglesia, de mi ciudad, de mi país, que tú seas primero. Es como decir, la gente no te reverencia, a la gente no le importa, la gente no piensa en ti, la gente no te considera como importante, pero yo te pido, Señor, que tú obres de tal manera en el corazón de las personas, de todos nosotros, comenzando por mí, que tú seas primero. Que tú seas primero en nuestros pensamientos, que nosotros nos levantemos y pensemos en ti, pensemos en tu gloria, pensemos en buscarte. Dios es tratado por muchas personas, quizá la mayoría de personas en el mundo, ¿cierto? Sin reverencia, sin respeto, como si no importara. Él es despreciado, Él es menospreciado por muchos. Muchos no piensan en Dios como deberían pensar y muchos ni tan siquiera piensan en Dios. ¿Qué significa, Padre santificado sea tu nombre? Que esas personas piensen en Dios como lo más importante en el universo. Eso es lo que pedimos. Que no lo ignoren, que no lo menosprecien, que no lo desprecien, que no usen su nombre de manera blasfema, que no usen su nombre como corriente, como una ofensa, como un insulto, sino que lo tengan como prioridad y como lo más importante en su vida. Eso es lo que estamos pidiendo. Y quizá la persona que describí sea tu situación actual. Desprecias a Dios, menosprecias a Dios, no es prioridad en tu vida. Dios no tiene el lugar en tu vida que debería. Hay otras cosas más importantes que Dios en tu vida. Tú no le das a Dios la preeminencia, el primer lugar que Él se merece. Dios merece el primer lugar en tus pensamientos, en tus afectos, en tus emociones, pero no lo consideras, no lo santificas, no le das esa prioridad que Él debe tener sobre todo. Si esa es tu situación hoy, te quiero decir que hay buenas noticias. Dios envió a su amado Hijo, Jesucristo, para que pagara el castigo en la cruz que tú merecías recibir por ignorarlo, por tu indiferencia contra Él. Tu indiferencia merece la condena eterna. Tu indiferencia a Dios, el menospreciar a Dios, el usar en vano su nombre, merece la condenación eterna. Pero Cristo en la cruz pagó para que todos los que creen en Él sean perdonados y entonces Dios venga a ser preeminente en tu vida. Lo principal, lo más importante. Así que puedes orar hoy y decirle, Dios, perdóname
por no tratarte como tú debes ser tratado, mereces ser tratado. Reconozco mi pecado de mi indiferencia contra ti, de mis malas prioridades, y confío que Cristo murió en la cruz para pagar mi menosprecio contra ti. Así que si esta es tu situación hoy, ven a Cristo. Y en Cristo hay perdón. Y en Cristo hay poder para cambiar tu corazón y que tú empieces a ver a Dios como lo más importante. Entonces, Jesús nos dice, su prioridad en sus oraciones no es el tema de llegar a fin de mes. No es el ascenso en el trabajo. No es más chamba. Es que Él sea santificado. Que Él sea reconocido como lo más importante porque lo es. Y hay muchos que no lo reconocen, pero Él lo es. Entonces estamos orando porque ese es el deseo de nuestro corazón. Señor, yo no quiero que haya nada más importante en mi vida que tú. Yo no quiero que haya nada más importante en la vida de mis hijos que tú. Haz algo que solo tú puedes hacer, cambiar mi corazón para que tú seas preeminente, para que yo no te ignore, te desprecie, te menosprecie, te sea indiferente. La segunda petición de Jesús enseña algo bastante parecido. Venga tu reino. El reino de Dios es una realidad. Él ya es rey del universo. Esta petición no es para que Dios sea hecho rey del universo o para que comience de alguna manera su reino, sino para que los seres humanos lo reconozcan. En otras palabras, estaríamos diciendo, Dios, que tu reino que es total y completo sea reconocido y establecido en cada corazón de cada ser humano y en todo el mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Señor, tú eres rey. Padre, establece tu reino en cada corazón. Establece tu reino en Guadalajara. Tantas personas que están viviendo, ignorando tu gobierno, Señor. Padre, tráelos a ti de tal manera que ellos entiendan que tú eres el rey y que se sometan a tu gobierno. Después Jesús nos da 3 peticiones para diferentes áreas de nuestra vida. Versículo 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí rogamos a Dios por nuestras necesidades físicas, alimento, vivienda, ropa. Incluso Martín Lutero decía que en esta petición estamos orando por la paz de nuestra nación, por la prosperidad y el orden de la sociedad. Dios, danos lo que necesitamos, Señor. Jesús nos enseña aquí a depender de Dios por las necesidades de cada día, como el pueblo de Israel recibía el maná, ¿recuerdan? Cuando estaban en el desierto. No tenían que comer, estaban en el desierto, cerca de 2 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer para comer? Y Dios desde el cielo les mandaba comida cada día. Y ellos en la mañana salían, recogían su comida y el siguiente día salían, recogían su comida. No les daba camiones y camiones de comida para un mes. Les daba lo que necesitaban para ese día. Y Jesús lo que nos está enseñando aquí es, pide tú lo que necesitas para el día. Para el día. Sí. Depende de Dios cada día. Depende de su provisión cada día. Y luego, versículo 4, la siguiente petición que modela o moldea nuestras oraciones es, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esta es una petición realista. Jesús es realista. Pecaremos y necesitaremos confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Jesús asume que tendremos la necesidad diaria de confesar nuestro pecado a Él.
Y entonces aquí nos instruye, no escondas tu pecado, no niegues tu pecado, no cambies de nombre a tu pecado. Tráelo delante de Dios, confiésalo a Dios y Él te perdonará. Cada día pecamos y debemos venir a Dios en arrepentimiento de nuevo para confesar nuestro pecado y clamar a Él por perdón. Es exactamente lo que enseña Juan en Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Escucha lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El punto es, Dios no quiere que pequemos, pero sabe que pecaremos, por eso ha puesto una provisión para nosotros, que es un abogado que intercede por nosotros, y ese abogado se llama Jesucristo. Ahora, en esta petición Jesús añade algo, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El perdón es cancelar una deuda, eso es el perdón. ¿Sí? Si yo ofendo a Dios con mi impaciencia, por poner un ejemplo, o con mis palabras ofensivas, o con malos pensamientos, yo tengo una deuda con Dios. Yo la confieso y Dios me perdona porque Cristo pagó esa deuda en la cruz. Ahora, si yo he sido perdonado por Dios de esta manera tan generosa y tan grande, ¿cómo no voy a perdonar a los que me ofenden a mí? Si yo no estoy dispuesto a perdonar, quiere decir que no entiendo el perdón de Dios. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí, conectando. Si tú has recibido el perdón generoso de Dios, puedes perdonar a otros que te ofenden. El perdonado perdona, en resumen. El perdonado perdona. El que ha sido perdonado eternamente por Dios, perdona a los que lo ofenden en esta tierra. Y Agustín de Hipona llamaba a esta oración la terrible oración. La terrible oración. ¿Por qué? Él decía, porque si oramos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, con un corazón que no perdona, en realidad estamos pidiendo a Dios que no nos perdone. Si yo no perdono, quiere decir que yo no entiendo ni quiero tu perdón. Eso es lo que estamos diciendo cuando no perdonamos. Así que Jesucristo nos dice que cuando llegamos a confesar nuestros pecados a Dios, que debería ser parte de nuestra oración diaria, nuestra actitud de corazón debería ser, Señor, te pido perdón y yo también estoy dispuesto a perdonar a los que me ofenden en esta tierra. Estamos diciendo, Dios, yo siempre estoy dispuesto a perdonar a los demás porque entiendo el gran perdón que tú me has dado a mí gratuitamente. De nuevo cito a James Edwards, un comentarista bíblico. Él dice, no podemos pedir o reclamar el perdón de Dios para nosotros mientras lo negamos a los demás. Los creyentes no son simplemente objetos del perdón, sino también conductos del perdón, extendiendo a los demás lo que Dios en su gracia les ha concedido gratuitamente. Gratuitamente. Y la última petición que Jesús nos enseña para moldear nuestras oraciones es, y no nos metas en tentación. Perdónanos nuestros pecados y no nos metas en tentación. En otras palabras, Dios, te suplico que no me permitas estar en una situación donde yo pueda pecar contra ti, porque no quiero pecar contra ti, odio pecar contra ti, me duele deshonrarte, Señor, me duele tanto deshonrarte, líbrame de esas situaciones. Como cuando leemos Génesis, ¿cierto? La historia de José y vemos a esa mujer,
la esposa de Potifar, insistiéndole a José, ven, acuéstate conmigo, ven, acuéstate conmigo. Y yo estoy leyendo ahí Génesis en mi plan de lectura de la Biblia. Digo, Señor, no me dejes estar en esa situación, Padre. No soy un super cristiano. No tengo superpoderes espirituales. O sea, es una oración que reconoce la debilidad. Yo no estoy provocando a Dios. Yo no estoy pensando que yo podré resistir la tentación. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si tú piensas que eres fuerte y que puedes resistir una tentación, estás más propenso a caer en la tentación. En cambio, si tú dices, Señor, yo soy débil, Padre, ante la tentación, yo puedo caer, Señor, te pido que tú me libres, quítame, apártame de ahí, no me dejes entrar en tentación, no me dejes estar enfrente de una tentación que yo te pueda deshonrar. No soy un super cristiano, Dios, puedo caer en pecado. No tengo que demostrarte, Dios, que soy maduro y fuerte y que siempre te voy a obedecer. Más bien soy débil, puedo caer en pecado. Líbrame, guárdame, protégeme de deshonrarte, porque me dolería mucho desobedecerte, Señor. Sí, esa es la petición del creyente. El creyente reconoce su debilidad, reconoce su debilidad. Y aquí, mis hermanos, yo quiero, antes de pasar al segundo punto, hacer una aplicación. Mira las últimas tres peticiones de la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados. No nos metas en tentación. No nos dejes enfrentar una tentación porque podemos pecar contra ti. Estas tres peticiones hablan del sustento diario, el perdón diario y la victoria diaria del pecado. Entonces tenemos necesidades materiales y Dios las cubre. Tenemos necesidades espirituales del perdón y Dios las cubre. Tenemos espirituales, necesidades morales de no caer en pecado, de no caer en tentación y Dios las cubre. Es como si Jesús nos está enseñando que tenemos una absoluta y total dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tienes una necesidad, tráela a Dios. Tienes una situación, tráela a Dios. Tienes un pecado en tu vida, tráelo a Dios. Tienes una situación difícil relacional y estás batallando con perdonar, tráelo a Dios. Es toda nuestra vida la traemos a Dios porque en toda nuestra vida necesitamos de Dios. Somos absolutamente dependientes de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La vida cristiana es una vida de total dependencia de Dios. Los cristianos no somos personas fuertes. No somos personas como una raza superior, super espirituales. Somos débiles, tenemos necesidades. Necesitamos el sustento de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la protección de Dios contra el pecado. Así que todas las áreas de nuestra vida las traemos a Dios en oración. Y aquí Jesús, en nuestros últimos dos puntos de este sermón, nos anima. Ya nos mostró su vida como ejemplo, ya nos mostró el modelo de la oración y ahora nos anima. En tercer lugar, Jesús nos enseña a orar con perseverancia. Jesús nos enseña a orar con perseverancia. Miren el versículo 5, aquí cuenta una historia Jesús, o una parábola, una historia ficticia para enseñarnos una verdad espiritual. Versículo 5. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará.
Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús cuenta una historia aquí de un hombre que recibe una visita inesperada a medianoche. Su familia ya se comió toda la comida del día. Generalmente la gente en ese tiempo vivía al día. No había refrigeradores, no había Sorianas ni Oxxos, al día. Y ahí, en esa casa, ya se habían acabado la comida para ese día. Entonces este hombre sale corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que este hombre le dé comida a su visita? Porque la hospitalidad en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, era algo sagrado, absolutamente sagrado. Si alguien llegaba a tu casa, tocaba tu puerta, era tu responsabilidad recibirlo y deshonrabas tu casa, tu hogar, tu familia, tu apellido y toda tu comunidad si rechazabas a esa persona que te visitaba. Era una deshonra hacerlo. Entonces este hombre salió corriendo a casa de su amigo y le tocó la puerta. Ahora, las palabras de Jesús aquí, supongamos que uno de ustedes da la idea como de, ¿alguno de ustedes piensa que esto va a pasar? ¿Y cuál es la respuesta? No, no, eso no pasaría. Porque si alguien llega a mi puerta y toca y dice, hey, recibiré una visita, ¿me prestas 3 panes, por favor? Nadie en todo Israel le va a decir que no le da los 3 panes. Nadie. Eso no es concebible, eso no lo puedes pensar. Sería una deshonra enorme para toda la comunidad y para la familia. Pero aquí en esta historia, que es como absurda, me imagino que hasta se rieron los que estaban escuchando a Jesús. Como, no, esto es imposible, eso no puede pasar. Aquí en esta historia, el hombre le dice 4 veces que no. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. No me molestes. Primero no. La puerta está cerrada, no la voy a abrir. Mis hijos y yo estamos acostados, no voy a levantar a mis muchachos para atenderte. No puedo levantarme para darte nada. Y la idea aquí es que digamos, no, esto es absurdo. Todas estas excusas, ¿quién va a poner estas excusas? Pues si los niños se despiertan, pues después que se vuelvan a dormir. Esta es una obligación social, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? Mira ahí en el versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesita. Es como, le está diciendo que no, pero sigue tocando. Y le vuelve a decir que no, y sigue tocando. Y le vuelve a decir que no, y sigue tocando. Y ahí está, y duro y dale, y ábreme, y respóndeme, dame esos 3 panes. No me voy hasta que me los des. La palabra importunidad ahí, dicen los comentaristas, significa descaro, insolencia, audacia, atrevimiento. Es como una imprudencia descarada de estar insistiendo, 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 insistiendo. Ahora, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí? No, no es que Dios se molesta cuando le pedimos. Ese no es el punto. No es que debemos como torcerle el brazo e insistirle hasta que diga, pues ya me fastidiaste y te voy a dar lo que me pidas. No, lo que está haciendo Jesús es diciéndonos que Dios es todo lo contrario a este hombre de su historia, que dice, no te voy a dar, no voy a abrir la puerta, no me voy a levantar, mis hijos Dios es todo lo contrario, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Que Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a escucharnos y por eso dice en el versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y al que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué te parece si dejas que esas palabras entren ahí a tu corazón? Jesús te está diciendo,
Pide y se te dará. Pide porque el Padre está atento, pide porque el Padre es generoso, pide porque el Padre le gusta dar buenos regalos a los hijos que le piden. Pide, pide, no, que no te dé pena pedir, que no te dé vergüenza pedir. Busca y hallarás. Busca al Señor y vas a encontrar provisión en Él, en su gracia, en su generosidad. Llama a la puerta. Mira, este es el contraste con el hombre de la historia. Llama a la puerta y se te abrirá. Dios está listo para abrir la puerta para que tú entres y pidas y Él te dé lo que necesites. Y todos estos verbos es pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Háganlo una y otra vez, no se cansen, persistan, perseveren en la oración, no pidan una sola vez, pidan una y otra vez, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Juan Calvino dice sobre este versículo, la instrucción general que transmite es la siguiente. Los creyentes no deben desanimarse si no obtienen inmediatamente lo que desean o si les resulta difícil obtenerlo. Pues si entre los hombres la insistencia en pedir algo es capaz de obtener lo que una persona no haría de buen grado, no tenemos razón para dudar de que Dios nos escuchará si perseveramos en la oración y si nuestra mente no se debilita ante las dificultades o retrasos. Pide descaradamente, pide insistentemente, ve a Dios una y otra vez. Yo quiero que pienses en algo en tu vida que quizás no le has traído a Dios en oración, o que quizás sí le has traído a Dios en oración, pero un par de veces y después tiras la toalla y te desanimas. Piensa en un par de cosas. ¿Sí? Si batallas en tu matrimonio, piensa en tu matrimonio. ¿Sí? Si tienes hijos no creyentes, piensa en tus hijos no creyentes. Si tienes un pecado en tu vida remanente con el que estás batallando, piensa en eso. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás perseverando en oración? ¿Estás pidiendo, buscando, tocando, llamando? ¿Estás perseverando en oración? Recientemente leí una historia de un hombre llamado George Mueller y él escribió lo siguiente. Escucha. En noviembre de 1844 comencé a orar por la conversión de 5 personas. Oré todos los días sin interrupción, estuviera enfermo o sano, en tierra o en el mar, y sin importar la presión de mis compromisos. Pasaron 18 meses antes de que el primero de los 5 se convirtiera. Di gracias a Dios y seguí orando por los otros. Pasaron 5 años y se convirtió el segundo. Di gracias a Dios y seguí orando por los otros 3. Día tras día continué orando por ellos y pasaron 6 años antes de que se convirtiera el tercero. Di gracias a Dios por los 3 y seguí orando por los otros 2. Estos 2 seguían sin convertirse. El hombre a quien Dios en la riqueza de su gracia ha dado decenas de miles de respuestas a sus oraciones en la misma hora o en el mismo día en que fueron ofrecidas, ha estado orando día tras día durante casi 36 años por la conversión de estas personas. Y sin embargo siguen sin convertirse. Pero yo espero en Dios, sigo orando y aún espero la respuesta. Aún no se han convertido, pero lo harán. 36 años orando por la conversión de estas 5 personas. ¿Y cuál es el testimonio? Que 4 de ellos se convirtieron antes de su muerte y el 5.º se convirtió después de que George Mueller murió. ¿Estás orando, hermano? Hermano. ¿O estás jugando a la oración? ¿Estás rogando por la conversión de tu esposo? ¿Estás rogando por la conversión de tus hijos? ¿Estás clamando y suplicando para que Dios te dé victoria sobre ese pecado?
¿Estás rogando por esas relaciones rotas para que sean restauradas? Y aquí parte de la aplicación, mis hermanos, es preguntarnos, ¿por qué Dios quiere que perseveremos en oración? ¿Por qué? Y encontré esta respuesta asombrosa en un libro de Tim Keller sobre la oración. Escucha lo que él dice. Dios a menudo espera para dar una bendición hasta que hayas orado por ella. ¿Por qué? Las cosas buenas que no pedimos suelen ser interpretadas en nuestro corazón como el fruto de nuestra propia sabiduría y diligencia. Los dones de Dios que no se reconocen como tales son mortales para el alma porque refuerzan la ilusión de la autosuficiencia que conduce al exceso de confianza y nos conduce al fracaso. ¿Por qué Dios quiere que perseveremos, mis hermanos? Porque al final, cuando Él nos da lo que estamos pidiendo, es por su pura gracia, no es porque nosotros somos geniales, no es porque nosotros lo conseguimos con nuestro esfuerzo, no es porque me costó y al fin lo tengo. Dios nos hace esperar, mis hermanos, para demostrar que dependemos de Él, que no somos autosuficientes, que somos totalmente dependientes del Señor del universo. Ya vimos cómo Jesús nos enseña a orar con su ejemplo, con la oración modelo, en tercer lugar con perseverancia y en último lugar con confianza. Mira, Jesús dice, oren, oren, pidan, pidan, busquen al Señor, porque Él es un Padre generoso que se goza en dar a sus hijos buenas cosas. Versículo 11. Aquí Jesús nos enseña a orar con confianza. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si ustedes son padres pecadores y les dan buenas cosas a sus hijos, Dios, que es el Padre perfecto, les quiere dar buenas cosas a los que le piden. Hermanos, el libro de Santiago, la carta de Santiago dice, no tienen porque no piden. Y ahí estamos batallando nosotros, ¿cierto? Haciendo guerra, tratando de manipular a las personas para cambiarlas y torciéndole el brazo a la gente y cometiendo fraudes para conseguir lo que queremos. ¿Y qué dice Santiago? No piden y no tienen. Hay muchas cosas que Dios les quiere dar, pero ustedes deben demostrar un corazón dependiente y humilde como para estirar las manos y decir, Dios, necesito. No tienen porque no piden. Pidamos, iglesia, pidamos, pidamos por la conversión de todo Guadalajara, pidamos por la conversión de todo México, pidamos, rogamos, clamemos al Señor. Estas cosas maliciosas como la serpiente y el escorpión, un padre normal, común, no se las da a sus hijos. Pidamos al Señor porque Él es un Padre perfecto, bueno, generoso. Nadie le gana en generosidad. Y es tanta su generosidad, dice Jesús, que nos da el Espíritu Santo a los que se lo pedimos. O sea, da el regalo más grande, el Espíritu Santo. Dios mismo que viene a habitar en nosotros. Un puritano llamado Thomas Boston escribió, nuestros padres en la tierra pueden ser incapaces de ayudar, pero nuestro Padre en el cielo es todopoderoso y tiene el poder para ayudar en todos los casos. Trae tu caso al Señor. ¿Es difícil tu caso? Tráelo al Señor. Él te escucha y Él se alegra en responder tus oraciones. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por las buenas noticias de que tenemos un Padre en los cielos, por la obra de Cristo, que escucha nuestro clamor. Señor, ajusta nuestras peticiones a las prioridades
que Jesús nos modeló. Ajusta nuestro corazón a esas prioridades y ayúdanos a pedir, a clamar, a orar con confianza y perseverando, Señor, sabiendo que tenemos un buen Padre que nos escucha y que está atento a todas nuestras necesidades, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.